Glorias a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén, iglesia. Tome su Biblia, por favor. Siempre es un alto honor compartir la palabra del Señor. Al mismo tiempo, una responsabilidad muy grande. Doy gracias a Dios por todo este gran pueblo presente en el día de hoy, martes, de mucho calor. Dios guarde a los que trabajan en el calor, en el sol. Dios guarde a nuestros niños, nuestros ancianos. En el nombre de Jesús, la salud de cada uno de ellos. Abra su Biblia en Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice así la Biblia, la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias por este maravilloso culto. Gracias por cada persona que ha hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí, para venir a adorarte en medio de este intenso calor, y ha venido para escuchar palabra que viene de ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por estar en medio de nosotros. Y queremos que tú, Dios, tomes control de todas las cosas. Tú eres el centro de esta reunión. Tú eres la persona más importante y queremos darte el lugar que te merece. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Revélanos lo que viene de tu corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, entregamos tu palabra. Amén y amén. Muchas gracias. Tome su asiento. ¿Estamos listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Este mensaje que voy a entregar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por supuesto, es una palabra que nació en un momento de oración al Señor. Estaba aquí, ahí, donde suelo orar durante las mañanas, y estaba orando con todo mi corazón al Señor, diciéndole que quite de nosotros toda indiferencia, toda insensibilidad,
que arranque de nuestro corazón todo conformismo, que desarraigue de nuestro ser interior toda hipocresía, toda pereza, toda negligencia espiritual. Y oraba a Dios intensamente de esa manera. Y luego que termino la oración me levanto y me pongo a pensar cómo hay determinados factores que pueden convertirse en enemigos silenciosos y que puede, si no nos damos cuenta, llevarnos a una lenta decadencia espiritual. Lenta decadencia espiritual. Aquí Dios le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: eres tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es algo que podemos entender por la palabra que desagrada intensamente a Dios. Ni frío ni caliente, tibio. Ni afuera ni adentro. Ni blanco ni negro. Ni fu ni fa. Tibio. Es importante comenzar diciendo lo siguiente, iglesia, acerca de esta iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea siempre fue así, tibia. La iglesia de la Odisea, desde sus inicios, ¿fue una iglesia tibia? La respuesta es no. En sus inicios la iglesia de la Odisea no era una iglesia tibia. Podemos ver a través de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, nos da a entender que el fundador de esa iglesia en la Odisea fue Epafras. Epafras fue que plantó la obra allí en la Odisea. Este hombre de Dios además fundó la iglesia de Colosas y de Hierápolis. Colosas era una ciudad vecina a la Odisea. Él fundó ambas iglesias más Hierápolis. Ahí en el texto que hemos mencionado, vemos que Epafras tenía una gran preocupación por ellos. Oraba, rogaba a Dios por la iglesia de la Odisea. Yo me imagino a este hombre que ya no estaba ahí, fundó, dejó encargados, se fue, pero que a la distancia la Biblia nos habla que, Pablo nos dice, mejor dicho, que Epafras tenía gran preocupación y oraba permanentemente por la iglesia de la Odisea. Yo me imagino a este hombre de Dios orando, clamando: Señor, oro por la iglesia de la Odisea, clamo a ti, Señor, derramo mi alma delante de tu presencia, tenga misericordia de ella, haz un pueblo fervoroso, lleno de tu Espíritu Santo, con celo santo, que te amen a ti. Porque estos eran hombres que oraban a Dios realmente. Aquí Pablo nos dice que él oraba siempre por la iglesia de la Odisea.
Colosenses capítulo 1, versículo 7, podemos ver que Epafras era un colaborador cercano de Pablo. Ahí en 1:7 de Colosenses, Pablo menciona a Epafras como un fiel, así dice, ministro de Cristo. ¿Sí? Este fundador era un fiel ministro de Cristo. Pablo lo exalta, lo halaga, lo alaba. Y dice que este hombre era un fiel ministro de Cristo. Al igual que Pablo, celoso de Dios, celoso de las cosas santas de Dios. El mismo libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, vemos a Pablo que tenía un amor y una preocupación constante ahí por la iglesia de la Odisea. Es decir, Pablo también era un hombre que se preocupaba y oraba por la iglesia, esta iglesia de la Odisea. En aquel tiempo, no en Apocalipsis, pero años atrás, si fuese como nuestro tiempo, Epafras sería el pastor de la iglesia de la Odisea y Pablo sería como el pastor presidente de la iglesia de la Odisea. Fíjese las raíces que tenía esa iglesia. Y yo considero que la iglesia de la Odisea era una iglesia poderosa, ferviente. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea fue una iglesia que comenzó a ser bendecida por Dios. La iglesia de la Odisea fue una iglesia que comenzó a crecer, 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 crecer. La iglesia de la Odisea comenzó a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y comenzó, producto de una buena administración, la iglesia comenzó a enriquecerse, porque así dicen ellos, era una iglesia rica. Podemos entender que la iglesia de la Odisea era una iglesia modelo en aquel tiempo, para propios y para extraños. Una iglesia modelo que en su tiempo tendría lo mejor de su época. Era una iglesia rica económicamente. Era una iglesia próspera, bendecida, podemos decir. Eso era la iglesia de la Odisea. Pero ¿qué pasó con la iglesia de la Odisea? ¿Por qué llegó a este estado de tibieza espiritual? ¿Acaso vino Satanás y con una legión de demonios en el medio de la iglesia y... ¿Acaso vino un huracán tremendo y arrasó con todo en la iglesia de la Odisea? Tampoco. ¿Qué fueron las cosas que comenzaron a entrar en la iglesia de la Odisea? Para que ese fuego comience a apagarse, para que esa pasión comience a apagarse, para que ese amor comience a apagarse. ¿Qué entró en la iglesia? ¿Lo encontró en la iglesia? Conformismo. Versículo 17 dice que ellos decían: no tenemos necesidad de nada. Ellos se sentían perfectos, se sentían 10 puntos, no tenían necesidad de nada. Y entró el conformismo en su corazón.
Y la iglesia de la Odisea entró en un peligroso relajamiento espiritual. Un peligroso relajamiento espiritual. Y ese relajamiento espiritual hizo que comience un lento declive espiritual en la iglesia. Personalmente creo yo, que los creyentes no se quedan así estancados en una línea horizontal. Yo considero que los creyentes o están escalando peldaños, subiendo, avanzando, o descienden, o suben o bajan. Por eso es que Pablo, consciente de esto, él dice muy claramente en 1 Corintios 15, 58, él habla y dice: creciendo en la obra de Dios siempre. Creciendo, 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 creciendo. Pablo anima a la iglesia de Corintios y anima a todos nosotros a que tenemos el deber de crecer siempre, para que no suceda lo contrario y comencemos en un lento declive espiritual. El apóstol Pedro, siervo de Dios, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, Pedro habla de añadir, 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 añadir. Pedro, en la sabiduría que viene de Dios, anima a la iglesia universal de todos los tiempos a siempre ir añadiendo cosas, creciendo en la obra de Dios. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? Como ellos pensaban que no tenían necesidad de nada, entró la negligencia espiritual, la pereza espiritual. Y la pereza espiritual, iglesia, la pereza espiritual trae pobreza espiritual y una lenta ruina espiritual. Pereza. Pereza para lo de Dios. Pereza para buscar de Dios. Se sentían perfectos. Hermano, vamos al culto. Vamos a orar. Vamos a la palabra de Dios. Cuando pensamos que no tenemos necesidad de nada, entramos en un verdadero declive espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios le habla a Josué capítulo 1. Y Dios le dice a Josué:
todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Josué. Y le dice más, Josué, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Sí va a estar con él. Sí va a pelear por él. Sí va a pisar y ahí va a conquistar territorio. Sí va a alcanzar promesas, viejas promesas. Pero Dios le dice algo a Josué. Josué, esfuérzate, aleluyas. José, esfuérzate. Antes de pasar el Jordán, esfuérzate. Cuando ya estés del otro lado del Jordán, esfuérzate. Cuando ya alcance territorios y promesas y conquistes, esfuérzate. A veces pensamos que porque ya hemos alcanzado cierto grado de promesas que ya cumplidas por Dios, tenemos el derecho de relajarnos y entrar en una pereza espiritual, pero Dios nos dice a todo momento, a todos los que estamos aquí y los que escuchan a la distancia, la palabra, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Primero dice, esfuérzate y sé valiente. Y después le dice todavía un poquito más, esfuérzate y sé muy valiente. Y después le dice un poquito más todavía, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Era una orden de Dios para Josué. Iglesia, si Dios nos está ordenando hoy, esfuérzate. Pero no solamente le dice eso. Oh, Josué, vas a tener mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero te digo algo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día en tu boca estará palabra de Dios, de noche en tu boca estará la palabra de Dios. Aleluyas. Sigamos un poquito más. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:1, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Esfuérzate, Timoteo. No te apoyes en tu propia fuerza. Apóyate en la fuerza de Cristo Jesús. Esfuérzate, Dios te dará la fuerza en Dios que necesitas. No tengo necesidad de nada. El orgullo entró en la iglesia. Y el orgullo, amado, te lleva a una decadencia, a una ruina. Se creían mejores que otros, pensaban que eran mejores que otros, no tenían necesidad de nada, los otros sí necesitaban, ellos no. Como habían alcanzado cierto grado de prosperidad, de bendición, de riqueza, el orgullo los cegó. Tú dices, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero yo te digo, Laodicea, tú eres un pobre, desnudo, desventurado, miserable, ciego. El orgullo le llevó a un estado miserable.
Ayúdanos, Señor. Como ellos sentían que no tenían necesidad de nada, entraron en una indiferencia, insensibilidad. Yo soy salvo. Yo voy al cielo. Yo soy bendecido. El resto que se arregle, que se maneje. Ya no había oración, ya no había clamor, ya no había lágrimas. Ay, ay, ay. Pero hay algo que debo decirlo, iglesia. También lo hemos leído en la primera lectura. No dice, escribe al diácono de la iglesia. No dice, escribe al músico de la iglesia. Al administrador de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Nosotros los pastores, además de tener una gran honra, tenemos una responsabilidad muy grande delante de la presencia de Dios. Y un día daremos cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos con todo aquello que Dios ha entregado en nuestras manos. Daremos cuenta de todo lo que hablamos y de todo lo que no hablamos también. Escribe al ángel de la iglesia, son los pastores. Un día daremos cuenta delante de la presencia de Dios. Y eso oraba yo ese día. Y yo oraba, Señor, tenga misericordia. Un día daré cuenta delante de tu presencia, quita todo eso de nosotros. A nosotros, Dios nos levantó de abajo. Hemos aprendido a depender de Dios. Hemos aprendido a vivir con lo justo, muy justo. Conocimos la persecución, las injurias, las mentiras, las amenazas. Conocimos lo que es pasar la noche en vela. Conocimos la oración llena de lágrimas, el clamor, la intercesión, la súplica, el gemido. Estar horas postrado en su presencia. Y Dios nos levantó. Y Dios nos bendijo. Y Dios nos colocó en lugares de honra. Pero nosotros, tenemos que tomar una decisión. ¿No vamos a conformar con lo que hemos conseguido? ¿Vamos a entrar en un
proceso de tibieza terrible, destructiva? ¿O vamos a estar dispuestos a seguir pagando precio para seguir alcanzando promesas y para que mucha más gente sea bendecida a través de nuestro servicio, a través de nuestro ministerio? Muchas más personas tengan la gracia de Dios de alcanzar la salvación, de alcanzar la bendición, de alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos también. ¿Entraremos en un terrible relajamiento espiritual? ¿Vamos a dejarnos abrazar por una pereza espiritual, negligencia espiritual, cuando Pablo y Pedro nos dice a través de su palabra: sean diligentes? Yo debo decidir, ustedes deben decidir. Yo le voy a decir, yo quiero más de Dios. Yo deseo más de Dios. Y yo deseo más de Dios para este pueblo. Yo deseo más de Dios para esta iglesia. Yo deseo más de Dios para todos ustedes. No nos vamos a detener en los laureles que supimos conseguir, como dice el himno nacional. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? ¿Qué pasó con esta fogosa iglesia de la Odisea, modelo, próspera o bendecida? ¿Sabe qué sucedió también? Perdió el celo santo. Por eso en el versículo 19 dice: sé pues celoso. Celoso. La iglesia de la Odisea perdió el celo por las cosas santas. Celo por la casa de Dios. Inicialmente era una iglesia que tenía celo santo, como Pablo, como Epafras. Pero luego comenzaron a mezclarse y fuego extraño comenzó a entrar a la iglesia. Era Basporimacayas. Fuego que no venía de Dios. En una oportunidad en el templo de Jerusalén estaban ofreciendo culto a Dios, solemne, reverente, cuando de pronto comienza a sentirse unos ruidos extraños. Ruido a cacerola, ruido a olla, ruido a moneda, a mesas, latigazos. Era Jesús entrando al templo de Jerusalén diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes le convirtieron en cueva de ladrones. Y cuando sucedió esto, los discípulos de Jesús se acordaron que está escrito: el celo por tu casa me consume. Creo que hemos perdido el celo a nivel iglesia por lo santo y lo hemos profanado y lo hemos mezclado. ¿Lo digo o no lo digo?
Esto que voy a decir es algo personal, lo que creo. Nosotros los hombres de Dios, mujeres de Dios, a sabiendas de que las personas son seres emocionales, sentimentales, nos hemos especializado en aprender a manejar emociones a través de la música, a través del sonido, a través de la iluminación, a través de oratorias. Y podemos ver grandes espectáculos, mucho show, y grandes cantidades de personas saltando, gritando, riendo y hasta incluso llorando. Y nosotros podemos ver, ¡wow! ¡Qué gloria de Dios! Yo pregunto, si le sacamos el sonido, la música, la iluminación, el humo, esa cantidad de gente que estaba gritando, saltando, riendo, llorando, de postrado y todas esas cosas, ¿seguirían adorando a Dios de la misma manera? ¿Cómo es que suele suceder que nuestros cultos durante la música y el sonido y rugido de león y rugido de águila y rugido de pato y todas esas cosas, y terminó la música? ¿Qué pasó? Emociones. Hemos aprendido si yo hiciera una convocatoria el domingo, venga a adorar a Dios, no va a haber sonido, no va a haber músico, no va a haber coro, no va a haber nada. Venga a adorar a Dios. ¿Vendrían las multitudes? Pablo y Silas no tenían sonido ahí en la cárcel de Filipo, no tenían iluminación, no tenían fuegos artificiales, pero había dos corazones que desde acá no era un acto de emoción, era algo que salía de lo más profundo de su corazón, adorando a Dios. Era un lugar oscuro, frío, húmedo, maloliente. No había nada de lo que nosotros hoy estamos acostumbrados. Pero esa cárcel tembló porque Dios vio corazones genuinamente adorando a Dios. Dios habla a través de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Desde el Antiguo Testamento Dios nos enseñó a que hay que ministrar en las cosas santas de Dios con el respeto debido a su nombre. Cada cosa tenía su lugar. Fue hecho a la manera que Dios dijo que haga. Los sacerdotes tenían una vestidura especial. El sumo sacerdote tenía una vestidura especial. Detalladamente Dios le dio a Moisés cuál sería la vestimenta de cada uno para ministrar en las cosas santas de Dios, y tendría una diadema santa que diría santidad a Jehová. Deberían lavarse los pies, las manos, purificarse, santificarse. No podían ministrar de cualquier manera en las cosas santas de Dios. El sumo sacerdote entraba con campanitas, y si no estaba en condiciones, una soga le traían para allá. Aleluya, moría.
La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea perdió el celo santo. El celo por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Los hijos de Aarón murieron ofreciendo fuego extraño. Vino fuego y los consumió por ofrecer cosas que no tenían que ofrecer, que no era genuino, que no venían de la presencia de Dios. Pero ese es el Antiguo Testamento. Pero la presencia de Dios todavía continúa siendo la misma y merece el respeto debido, el temor santo. Y nosotros debemos tener celo por las cosas santas de Dios. Pero hay algo que me encanta del pasaje que hemos leído, y me encanta tal vez lo que más me gusta de todo esto. Que Dios amaba a la iglesia de la Odisea. Dios amaba a la iglesia de la Odisea. Quería lo mejor para ellos. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Estaba reprendiendo duramente la iglesia de la Odisea, pero era una reprensión lleno de amor. No sé cuál es la condición en la que te encuentras. Tal vez eres una Odisea andando. Pero Dios te ama. Dios te ama todavía. Dios no desechó esta iglesia de la Odisea. Tenía cosas por corregir y que de ahí vamos a ver. Pero me encanta porque Dios todavía amaba a esa iglesia. Y le da una solución. Le dice lo que tenían que hacer. A esa iglesia que estaba sumida en una tibieza espiritual y que tenían un mal concepto de sí mismo. Dios le dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de vivir la vida que estaban viviendo. Cambien. A veces no cambiamos nosotros porque pensamos que no tenemos nada que cambiar. Error. Como la iglesia de la Odisea. Arrepiéntanse. Reconozcan su condición. Pobre, ciego, miserable, desnudo. Esa era la condición de ellos, la condición real de ellos. Y ellos tenían que asumir la responsabilidad, asumir la condición en la que se encontraban. Sé pues celoso, vuelva al celo de Dios. La pasión ardiente, el amor genuino. Que vuelva la pasión ardiente, le dice. El amor genuino, la honra de vida a su nombre.
Y después le dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Cenemos juntos. Pasemos tiempo juntos. No un ratito nomás, 2 minutos, no, cenemos juntos, pasemos tiempo juntos. Como antes, tal vez. Como antes lo hacían. Pero la iglesia de la Odisea se alejó de la oración, de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. La iglesia de la Odisea ya no tenía intimidad con Dios, ya no tenía comunión con Dios. Entonces dice, yo entraré a él, abrime la puerta, yo estoy golpeando. Quiero pasar tiempo contigo. ¿No es maravilloso eso? Que el Dios sublime, maravilloso, majestuoso, soberano, quiera pasar tiempo contigo, quiera pasar tiempo con nosotros, siendo lo que somos, pecadores, faltos, débiles, tibios. Pero Dios dice, yo quiero pasar tiempo con ustedes, quiero revelarme a ustedes, quiero hablar con ustedes, quiero escucharlos también. Cenaré con él y él conmigo. La mayoría de las iglesias comienzan y crecen producto de consagración, de oraciones. Pero luego que la iglesia comienza a crecer, generalmente las iglesias, lamentablemente, se alejan o nos alejamos. De nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra relación con Dios. ¿No será que hemos descuidado nuestra relación con Dios? ¿No será que habrá alguno acá que haya descuidado y Dios está diciendo, vamos, yo quiero volver otra vez a pasar tiempo? Quiero tener ese momento tan lindo, tan hermoso, tan especial. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ellos tenían todavía la oportunidad de cambiar. Tenían la oportunidad de cambiar su historia, cambiar su presente, cambiar su futuro. Dios le estaba dando una salida. Y esta palabra que hemos compartido viene de un tiempo de oración, como dije al principio, y es para mí, es para todos los obreros, es para todo el liderazgo de la iglesia y para toda la iglesia en general. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Vamos a oír la palabra de Dios? ¿Vamos a poner por obra la palabra de Dios? ¿Vamos a esforzarnos realmente como Dios pide? ¿Vamos a ser diligentes como Dios pide? ¿Vamos a tener una relación maravillosa con Dios como Él desea? ¿O vamos a descuidarnos? ¿Vamos a relajarnos? ¿Vamos a conformarnos? ¿Vamos a dejar que la pereza nos gane? Y vamos a ir a una lenta, destructiva ruina espiritual. ¿Vamos a dejar que ese enemigo silencioso nos venza? Póngate de pie, por favor.
Aleluyas. Glorias, 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 glorias a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado lo que Dios nos ha comunicado a nuestro espíritu. Y tenemos que decidir qué vamos a hacer con la palabra que hemos escuchado. Cierre sus ojos y ore a Dios. Señor amado, he compartido la palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo te ruego que a través de tu Espíritu tú continúes trabajando en cada persona que ha venido a tu casa en esta noche. Incluso aquellos que han escuchado a la distancia tu palabra, haga el efecto por el cual ha sido enviada. Que tú estés levantando una iglesia no tibia, no fría, una iglesia que arda en el fuego de tu Espíritu Santo, una iglesia que ame, que valore y que respete tu presencia, una iglesia que tenga celo santo por tus cosas. Levanta, Dios, levanta una iglesia esforzada, una iglesia, Señor, que pasa tiempo contigo, una iglesia de oración, de clamor, de intercesión, de súplica. Levanta intercesores en este lugar, levanta profetas, Señor, una iglesia que avivada no solamente en el fruto del Espíritu, sino en los dones del Espíritu, discernimiento de Espíritu, dones proféticos, dones de ciencia. En el nombre de Jesús, Señor, enciéndenos, enciende nuestros corazones. No podemos ser una herramienta para encender otros corazones si nuestros corazones están apagados. Oro por los obreros, pastores, ministros. Oro por todo el liderazgo de la iglesia. Oro por nuestro departamento de alabanza que están ministrando en las cosas santas. Oro por nuestro departamento de sonido, pandereteras, multimedia y a todo lo que tocan, Señor, ministrar las cosas santas. Lo hagan en el temor de tu nombre. Lo hagan, Señor, en el temor
que viene de ti, oh Dios. Oh Dios amado, no permita que caigamos en la tibieza espiritual. Levántanos, 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 Espíritu Santo. Despiértanos, abre nuestros ojos. Entiéndanos el tiempo que nos toca vivir, el tiempo que nos toca ser parte de tu iglesia. Señor amado, levanta una generación de preadolescentes, de jóvenes, de adolescentes que te amen, que te teman, que te conozcan en el lugar secreto, no movilizados por sentimientos ni emociones pasajeras, sino que aprendan a conocerte en el secreto, en la intimidad. Gente que aprenda a pasar tiempo contigo en un tiempo de tantas distracciones, de tantos pasatiempos. Levanta una generación que aproveche bien el tiempo. Estamos llenos de pasatiempos, llenos de distracciones, estamos llenos de entretenimientos. Las redes sociales, la ciencia consume nuestro tiempo. Pero levanta una iglesia que se haga el tiempo necesario para estar en tu presencia, Dios, recibiendo revelaciones tuyas, consejos, advertencia. En el nombre de Jesús, oro por mi vida, oro por mi esposa, oro por mis hijas, por mi yerno, por mi familia. Oro por cada familia de tus santos en este lugar. Se arriba derramando la macaya. Oro por el liderazgo de la iglesia, que tiene la responsabilidad de instruir, de corregir, de enseñar. Oro por los predicadores, por las predicadoras. No permita que lleguemos al estado de la iglesia de la Odisea. Tenga misericordia, mi Señor. Oro por los padres, oro por papá, por mamá, para que sepan instruir a sus hijos, corregirlos, advertirlos, enseñarlos en la palabra tuya, Dios. Hay tantas cosas. El mundo está tan contaminado, tan corrompido, tan confundido, Señor. Hombres que se autoperciben mujeres, mujeres que se autoperciben hombres. Personas que se autoperciben animales. La depravación en aumento, la maldad en aumento. Hay una iglesia dormida. Abre nuestros ojos. Oro por la iglesia en general, por los pastores, profetas, maestros, evangelistas, misioneros. Oro por la iglesia en su conjunto. Levanto una iglesia encendida, una iglesia capaz de contrarrestar en la unción de tu Espíritu Santo todos los poderes del infierno. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Levanta una iglesia que sepa tomar las armaduras y saber contra quién está luchando. Seca babá, un ribatarra macando las macayas. Levanta la iglesia, levanta gente de oración, levanta gente de clamor, ponga lágrimas en nuestros ojos, levanta intercesores, despiértanos, dobléganos delante de tu presencia, reconozcamos nuestra real condición. Amito tatasio kamaka, arriba babasoli balaya. Espíritu
si la iglesia pasa acá adelante y vamos a orar juntos? Usted y yo estamos sabiendo el grado de depravación que hay en el mundo, la maldad, la confusión. Usted y yo estamos viendo cómo el grado de confusión que hay en la humanidad. Hemos visto durante estos años hombres autopercibiéndose mujeres, mujeres autopercibiéndose varones, hombres depravados autopercibiéndose niños, y para colmo ya gente autopercibiéndose perro, animales. Claudia, ¿te parece? ¿Te parece increíble? ¿Qué le espera a nuestros hijos en los colegios? ¿Qué le espera a nuestros nietos? ¿Hacia dónde va la humanidad? La maldad, familias matándose unos a otros. La pregunta es, ¿la tibia iglesia seguirá haciendo oídos sordos? Pregunto, ¿la tibia iglesia seguirá con los ojos vendados? ¿Seguiremos con los ojos vendados? ¿Seguiremos como si fuese que no pasa nada? La iglesia tiene responsabilidad de ser sal, de ser luz. Y todo comienza por nuestro altar. Todo comienza aquí en la casa. Todo comienza aquí en el altar. Solamente una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo podrá contrarrestar los poderes del infierno. Solamente una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo podrá revolucionar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestras instituciones, como hizo la iglesia primitiva. Una iglesia que no tenía los recursos que nosotros tenemos hoy, pero hicieron una revolución en ciudades, en provincias, en naciones. Era una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde está la gente que llora, que clama, que gime? ¿Dónde están los pastores derramando su alma en la presencia de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde están los Elías? Que no estaba dispuesta a acomodarse a los poderes del momento. A las autoridades del momento. ¿Dónde están los Enoc, capaces de caminar en santidad en medio de un mundo lleno de maldad? $365 años vivió Enoc y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc agradó a Dios en un mundo totalmente corrompido antes del diluvio. Sheba, Erabai, Shiradai.
¿Dónde están los que pasaban horas en oración? ¿Dónde están los que sabían lo que es pasar una noche en vela delante de su presencia? ¿Dónde están las personas capaces de ponerse entre Dios y los hombres, intercediendo en oración? Señor, no estamos conformes. No estamos conformes, Señor. No estamos conformes. Gracias por todo lo que nos ha alcanzado. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por levantarnos. Pero no es esto. El mundo se cae a pedazos. Levanta una iglesia que sea luz. Levanta una iglesia que sea sal. Que resplandezca en medio de tantas tinieblas. Levanta una generación que marque una diferencia. Una generación que no esté un pie en el mundo y un pie en la iglesia, caudicando entre dos pensamientos. Consagramos este altar una vez más. No permita que nadie que esté en condiciones suba a este altar, Señor. No permita, no lo permita, no lo permita, no lo permitas. Este altar fue consagrado para ministrar tu santa palabra. Este altar fue consagrado para orar tu verdad. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Perdona que nos hemos desenfocado. Líderes, delante de tu presencia, estoy creyendo que tu Espíritu Santo tocará, tu Espíritu Santo levantará, porque tú eres Dios.
levantamos. Y en tu nombre nos levantamos. En tu nombre resistimos a todos los poderes del infierno. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Es en tu nombre, Jesús. Es en tu nombre. Es en tu nombre que nos levantamos. Es en tu nombre y en la unción de tu Espíritu Santo, como iglesia, como pueblo, como ministro de Dios. Sí, Dios. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está en mí. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Ministra, Espíritu Santo, cada corazón. Ministra. Encienda el fuego como nunca antes. Enciende el fuego como nunca antes en cada corazón. Enciende como nunca antes. No igual que antes. Más que antes. Más que antes, Señor. Levanta obreros. Levanta líderes. Levanta predicadores. Levanta adoradores. Levanta una generación de cambio. Levanta una generación de transformación. Que no se someta. Que no se someta a este mundo. No se someta a las malas costumbres, a las malas influencias. Que esté solamente dispuesto a doblegarse delante de ti. Doblegado solamente delante de ti, Señor. Va, va, va. Y va, 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 va. Fuego enciende, fuego enciende, fuego, 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 fuego. Enciende. Lo que escuchen a la distancia, lo que escuchen a la distancia, sean inundados en el fuego del Espíritu Santo. Sepa, bata, rabasur y macayas. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder. Los obreros, por favor. Pastores. Pastores, por favor, si pueden ministrar. Shetaba, Rabasakata la Macayas, era Baba Saramacaya. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y eso es lo que estamos haciendo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Darrabán, Darrabasur y Bacayas. Hay una iglesia doblegada delante de tu presencia, Señor. Aleluyas. Si los pastores sienten de poner manos, oren. Aleluya. En la unción del Espíritu Santo. Manos santas sin ira ni contienda. En la unción del Espíritu Santo. Era baba basuri bacanta ramakaya. Era baba basura macayas. Aleluyas. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre llegas a tiempo.